Avancemos un poquito con la omnipotencia divina. Sí, claro. Entonces, nuestro Dios, el Dios de los cristianos, el Dios de la Biblia, no solamente goza de ese poder, de su omnipresencia, que ya hemos tocado ese punto, ah, tampoco se queda en la omnisciencia, sino que Él es omnipotente. Estamos hablando de que Dios es todopoderoso. Fíjese que Abraham fue uno de los primeros hombres, primeros seres humanos que experimentó la omnipotencia de Dios. Fíjese que Abraham tuvo un encuentro con este Dios y eh, estaba viejito Abraham, eh, pues estaba ya ancianito, ni se diga la señora Sarai. Y entonces Dios en sus planes le dice a Abraham que pues ahí en su vejez y con su esposa Sarai iban a tener eh, un hijo. La Biblia da a entender claramente de que Sarai pues no podía, era estéril y encima de eso su edad avanzada. Pero precisamente en esa imposibilidad, en esa desesperanza de Abraham y Sarai, entonces Dios manifiesta su poder, su omnipotencia, dándole a conocer a Abraham y a todos nosotros de que para él nada hay imposible. Entonces, allí por eso el Génesis, el capítulo 17, verso 1, se menciona claramente eh, esta, esta frase, ¿no? Yo soy el Dios todopoderoso. Entonces, son palabras dirigidas a este patriarca Abraham. Y a lo largo de la historia bíblica, Dios, no sé, pero como que espera, Dios como que espera que el hombre ya diga, hombre, no puedo con esto, no puedo más, esto es imposible para mí. Precisamente ahí es donde Dios actúa. Cuando el hombre, el ser humano, baja la guardia y se entrega totalmente en esa dependencia de Dios, es precisamente allí donde Dios muestra su omnipotencia. Al parecer, cuando uno analiza todo esto, al parecer Dios como que no le agrada esa actitud del ser humano de creerse autosuficiente. ¿Ya? Su omnipotencia nos quiere llevar a todos, sus criaturas, los seres humanos, a depender de Él, a poner nuestra fe y confianza y esperanza en Dios. Eh, esa palabra omnipotencia es interesante en el idioma griego que se escribió en el Nuevo Testamento. Es pantocrator. Y esta palabra griega, que pues significa aquel que tiene todo el control, aquel que gobierna todo el universo. Así que cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, estamos hablando de que Dios es el gobernador, el que está sentado en su trono y todas las cosas Dios las tiene bajo su control. Así que este atributo divino ya es importantísimo.
ya para nosotros como creyentes y para todo ser humano. Y lo que busca es que le miremos a Él ya como el que todo lo puede hacer, lo que nosotros se nos hace imposible, Él todo lo puede hacer. Ya que habla el griego, tomas en Pantocratos, Pantos, pues es todo y Kratos, poder, todopoderoso. En el hebreo, también en el Antiguo Testamento, pues usamos, aunque más adelante veremos los nombres compuestos acerca de Dios, pero está el Shaddai, ¿no? Él es Dios y Shaddai es el poderoso, el todopoderoso, o también el que provee, ¿no? El que sustenta, el que... Hay algunas notas por allí en algunas Biblias de estudio que relacionan el Shaddai con las montañas, con el poder que los antiguos le atribuían a las montañas, y algunos también a una figura femenina, porque los senos de las mujeres se asemejan también a las montañas, la forma de las montañas. Entonces del seno de la mujer pues el niño recibe todo su sustento, y la gente relacionaba mucho eso con lo de la montaña y el Shaddai, pero realmente lo que el Shaddai significa es todopoderoso, todo poder, todo lo que necesitamos, todo lo encontramos en este Dios, el que provee, el Shaddai. No sé, compañeros, si tengan algo más acerca de este atributo divino de la omnipotencia. Creo que entendemos, no hay nada difícil ni imposible para Ujú. nuestro Dios. Sí, pues que en la aplicación o las implicaciones más bien para el creyente, pues hermano, saber que contamos con el Dios que todo lo puede, pues es supremamente esperanzador y nos ayuda a sobreponernos a las situaciones sabiendo de que ese Dios tiene control de todas las cosas y Él puede con toda circunstancia. Por eso es que Pablo dice ahí en Efesios, en el capítulo 3, hablando acerca de ese poder que puede hacer Dios, puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos conforme a su poder que actúa en nosotros. Entonces, lo maravilloso de conocer que Dios es omnipotente es de que ese poder está a disposición del creyente. Es el mismo poder que dice el apóstol Pablo en Efesios 1, es el mismo poder que se demostró resucitando a Cristo de entre los muertos. Y Pablo dice que él está orando por la iglesia en Éfeso para que comprendan la riqueza que tienen, la esperanza que poseen y la grandeza, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. En otras palabras, hermanos, llénese de fortaleza, de ánimo al saber que nuestro Dios no tiene que pedirle permiso a nadie, ni es un ser debilucho limitado y que frente a nuestras circunstancias está rascando la cabeza pensando cómo la va a hacer, sino que Él es el Todopoderoso y que Él va a intervenir conforme a su voluntad en nuestras situaciones y que siempre su propósito se llevará a cabo sobre aquellos que confiamos en Él. Bueno, Amén. con respecto a Dios ser todopoderoso, otro gran atributo de Él, del cual la Biblia lo presenta en el Antiguo Testamento, como decía Tomás allá en Génesis 17:1. Interesante como se lo dijo a Abraham, pero también cuando Jesús habla en Apocalipsis, en la visión de Juan, Él también se describe como el alfa, la omega, el principio, el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Y esa expresión todopoderoso tiene implicaciones en todas las áreas de nuestra vida. Para todos nuestros oyentes, tiene implicaciones en todas las áreas de nuestra vida. Lo que pasa, y quiero decirle algo, el hecho de que nosotros no tengamos la habilidad de entender cómo Dios obra, eso no quiere decir que Dios no sea todopoderoso. Y quisiera que nuestros oyentes puedan compaginar estos atributos precisamente con las vivencias de la vida, los problemas, las circunstancias, porque a veces hay personas que desde la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, estos atributos de Dios tratan de cuestionar a Dios. Pero permítame decirles algo, la falta de habilidad para entender por parte del que recibe no implica necesariamente la falta de poder
o de bondad de parte del comunicador. Eso quiere decir lo que dice precisamente la Biblia allá en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor, pues son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos y más mis caminos que vuestros caminos. Y Romanos 11 nos dice que indescifrables son los juicios de Dios e impenetrables sus caminos. Así que hablar de que Él es todopoderoso, no lo dudes, es única y exclusivamente de Él este atributo, aunque sucedan cosas, pero Él sabe el por qué. El que no entendamos el por qué Él obra de esa manera no disminuye en nada ninguno de sus atributos.